Padre Celestial, ha sido un lindo día. Gracias por la vida, la salud, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Hay muchas cosas que nosotros tomamos por sentado como si fueran automáticas. El sol que brilla, el agua que tomamos, la ropa que vestimos, el techo que nos cubre. Tantas bendiciones que tú nos derramas y te agradecemos por todas ellas. Pero especialmente te agradecemos por tu palabra, que es alimento para el alma. Pedimos, Señor, que esta noche, al abrir tu santo libro, que tu Santo Espíritu haga acto de presencia. Nos abra mentes y corazones para entender y recibir tu mensaje. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero mencionarles también que esta noche vino mi esposa. No la voy a hacer que se pare porque a ella no le gusta que yo la mande a parar. Pero ustedes la van a conocer al final, la van a ver conmigo y salúdenla con un efusivo saludo, estrechón de mano, con un abrazo. Bien, quiero repasar la cadena profética que hemos estado estudiando. El método que hemos usado no es un método de adivinar o de conjeturar. Estamos usando un método sistemático y matemático para estudiar las profecías de la Biblia. Hemos visto que hay una cadena de eventos que comienzan en los días cuando escribió el profeta y culminan al final de la historia con la venida del Señor Jesucristo en poder y gloria. Vamos a repasar para beneficio de aquellas personas que no han podido estar y también para beneficio de nosotros. Siempre es bueno repasar la gran cadena profética. ¿Dónde comienza la cadena? ¿Recuerdan ustedes? Empieza con ¿cuál reino? Con Babilonia, el año 605 antes de Cristo, hasta el año 539. Luego el segundo reino, ¿cuál es? Medo-Persia, 539 al 331. Luego viene ¿cuál reino? Grecia, 331 al 168 antes de Cristo. Luego viene ¿cuál imperio? Roma. Gobierna desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y luego, ¿qué sucede con el imperio romano en el año 476? El imperio romano queda dividido ¿en cuántos reinos? En 10 reinos, que son hoy las naciones de Europa. A Francia se ubicaron los francos, en Inglaterra los anglosajones, en Alemania los alemanes, en Italia los lombardos, etc. Las tribus bárbaras formaron las naciones que hoy son Europa. Se parcelaron lo que había sido el Imperio Romano. Eso sucedió en el año 476. Luego se levanta en medio de los 10, ¿qué cosa? Un cuerno pequeño. ¿En qué fecha se levanta? En el año 538, después del año 476. Y ese cuerno pequeño gobierna ¿por cuánto tiempo? Gobierna por 1260 años, que van desde el año 538 después de Cristo hasta ¿cuál año? 1798, cuando le fue quitada la espada al poder papal. Ya no podía usar los poderes civiles para perseguir al pueblo de Dios y fue enviado a cautiverio porque no podía emplear a los poderes civiles para cumplir sus propósitos. Ahora, cuando terminamos nuestro estudio la vez pasada, nos dimos cuenta que cuando esa bestia recibió su herida mortal, alrededor del mismo tiempo se levantó otra bestia, otra nación. ¿De dónde se levantó esa bestia? No del mar como las primeras bestias, sino que se levantó de la tierra en otros sitios, no en Asia o en Europa. Vimos que es una nación que tiene gran poderío político, militar, económico. Vimos que es una nación
que se levanta en un sitio diferente que todas las demás naciones. Y estudiamos al final del tema ayer que esta bestia tiene 2 cuernos como de ¿qué? Como de cordero. Pero mientras tiene los 2 cuernos como de cordero, termina hablando como ¿qué? Como un dragón. Y anoche estudiamos bíblicamente qué representan los 2 cuernos en la cabeza de esta bestia. En realidad, la bestia representa a los Estados Unidos. Los 2 cuernos, vimos en Daniel 8, representan 2 reinos que se encuentran en los Estados Unidos. Y ustedes dicen, pero pastor, los Estados Unidos es una nación. En los Estados Unidos no hay 2 reinos. En los Estados Unidos hay 2 reinos separados uno del otro por los padres constitucionales de este país. Los 2 reinos son los reinos que reconoció Jesús. ¿Cuáles fueron los reinos que reconoció Jesús? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué representa César? El poder ¿qué? Civil. ¿Cuál es el reino de Dios en la tierra? La iglesia. Es decir, Jesús reconoció la legítima existencia de 2 reinos, la iglesia y el Estado, cada uno de estos reinos con su propia espada. ¿Cuál es la espada de la iglesia? La palabra de Dios. Yo la estoy usando esta noche predicando. ¿Cuál es la espada del poder civil? El poder que tiene para castigar violaciones del Código Civil. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Ahora, yo les prometí en el tema de anoche que íbamos a leer algunas citas de los fundadores de los Estados Unidos de América. Pero antes de leer esas citas, si ustedes tienen en sus manos una copia de todas esas citas que vamos a leer esta noche, antes de eso, yo quiero mencionarles algo muy importante. Los padres constitucionales de los Estados Unidos sabían 4 cosas. Tenemos que entender los documentos que fundaron esta nación en el contexto de 4 cosas muy importantes. En primer lugar, los padres constitucionales de los Estados Unidos eran grandes admiradores de Cristo Jesús. Aunque no asistía la mayoría de ellos regularmente a la iglesia, eran deístas, es decir, no creían que Dios interviene ni interfiere con los eventos de esta tierra. Sin embargo, ellos conocían bien la Biblia y sabían en primer lugar que Jesús había sido crucificado por una unión, una alianza entre la iglesia apóstata de la época de Cristo con el poder civil de Roma. Ellos escriben en sus libros y en sus documentos que ellos sabían muy bien que Jesús fue crucificado cuando la iglesia apóstata apeló a Pilato, el gobernante civil, para acabar con la vida de Jesús. Ellos también conocían muy bien la historia de la iglesia primitiva como se relata en el libro Hechos de los Apóstoles. Saben que el libro Hechos de los Apóstoles relata la historia de la iglesia en el primer siglo, desde cuando fue derramado el Espíritu Santo el día del Pentecostés hasta muy tarde en el siglo I. Y ellos se dieron cuenta que en el libro de Hechos, vez tras vez tras vez, los judíos apelaban al gobierno romano para castigar a los que estaban predicando el evangelio de Cristo. Estaban haciendo lo mismo que hicieron con Jesús. Con Jesús, la iglesia apóstata apeló a Pilato y acabaron con la vida de Jesús. Luego, después del Pentecostés, los judíos apelaban a los gobernantes de Roma para perseguir también a los cristianos que estaban predicando el mensaje. Pero los fundadores de los Estados Unidos también conocían muy bien la historia de los Estados Unidos durante la época colonial. Ahora, escuchen bien. Tal vez ni siquiera debería decir la historia de los Estados Unidos en la época colonial, porque en la época colonial no existían los Estados Unidos. Lo que existían eran 13 colonias de Inglaterra. Este país no era independiente. Las 13 colonias estaban en el este de los Estados Unidos. Eran sencillamente colonias de Gran Bretaña. Así que no había Estados Unidos cuando llegaron los peregrinos acá en el año 1620. Los padres fundadores de los Estados Unidos
que se levantan en los años 1770, 1780 hasta 1790, durante ese periodo, conocían muy bien cómo había sido este lugar durante la época colonial. Posiblemente muchos aquí no sepan que durante la época colonial usted tenía que pertenecer a la iglesia establecida de la colonia, que era la iglesia puritana, la iglesia anglicana. Si usted no pertenecía a la iglesia oficial de la colonia, usted no podía servir en un puesto político. Una condición para servir en un puesto político era que usted tenía que pertenecer a la iglesia oficialmente reconocida. En la época colonial también la gente le daba los diezmos al gobierno y el gobierno le pagaba a los ministros. Pero los únicos ministros que eran pagos eran los que pertenecían a la iglesia oficial de la colonia. Además de eso, por lo menos en 3 de las 13 colonias, había un decreto de muerte para la gente que insistía en no asistir a la iglesia el domingo, que ellos creían que era el día de reposo. Una persona que no iba a la iglesia el domingo, que era rebelde, en primer lugar le podían poner una multa, luego en segundo lugar lo encarcelaban, le confiscaban los bienes y en 3 de las 13 colonias había en los libros un decreto de muerte para la gente que no fuera a la iglesia el domingo. Eso fue en este territorio de lo que luego llegó a ser los Estados Unidos de América. Los peregrinos llegaron en 1620 de Europa buscando libertad y luego le quitaron la libertad a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Los fundadores de los Estados Unidos conocían la historia de la época colonial. También conocían muy bien los fundadores de este país la historia de la iglesia durante los 1260 años. Vez tras vez tras vez, los fundadores de los Estados Unidos en su época constitucional se refieren, por ejemplo, a la Inquisición. Se refieren constantemente de cómo durante los 1260 años la iglesia romana, el papado, apelaba a los poderes civiles de Europa para perseguir a los que no concordaban con las creencias y las prácticas de la iglesia papal. Así que los fundadores en ese contexto, conociendo que Jesús había sido martirizado por una unión de la iglesia con el Estado, que después de la ascensión de Cristo, la iglesia apóstata siguió apelando al Estado para castigar a los que predicaban el Evangelio, sabiendo que en la época colonial la iglesia se había unido con el poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia oficial, y sabiendo cómo el papado durante los 1260 años había apelado a los gobiernos civiles de Europa para castigar a los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas y prácticas de la iglesia, ellos dijeron, ahora nosotros vamos a fundar una nación a donde no tengamos ese problema. Vamos a fundar una nación a donde la iglesia pueda funcionar como iglesia y el Estado pueda funcionar como Estado, no juntos ni revueltos, sino separados. La iglesia con su espada, la Biblia, y el poder civil con su espada, la capacidad de castigar a aquellos que violan el Código Civil. Y por lo tanto, en el año 1776 se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, independencia de Gran Bretaña. Entre otras cosas, la Declaración de Independencia decía que todos los seres humanos fueron creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables. ¿Qué significa inalienables? Significa que nadie se los puede quitar porque son garantizados por Dios directamente. Ningún gobierno los puede quitar. El hombre fue dado, Dios le dio al hombre ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso fue en 1776. Luego, en 1787, se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. En la Constitución, básicamente, la idea principal es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Antes de eso, ¿quién gobernaba en asuntos civiles? El rey. Si el rey decía salta, tú decías cuán alto.
Porque el rey en asuntos civiles mandaba y la gente sencillamente obedecía. La gente no tenía ningún derecho de opinar. Y en asuntos religiosos tampoco la gente tenía libertad religiosa, porque lo que decía el Papa, eso era lo que la gente tenía que obedecer en asuntos de religión. Y por lo tanto los fundadores dijeron, esta nueva nación, nosotros vamos a establecer una constitución a donde el pueblo se gobierne a sí mismo a través de sus representantes. En vez del poder fluir de arriba hacia abajo, el poder va a fluir de abajo hacia arriba. La gente se va a gobernar ella misma a través de los representantes que ellos mismos eligen. Es decir, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y luego en 1791, 7 años antes de la herida mortal, se firmó el Acta de Derechos, que se conoce en inglés como The Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Las enmiendas son parte de la Constitución, no son algo separado, diferente que la Constitución. Las enmiendas son parte de la Constitución. Así que en 1791 se ratificó el Acta de Derechos o Bill of Rights, y básicamente eso lo vamos a estudiar un poco más adelante en nuestro tema esta noche. Lo que garantiza el Bill of Rights, primordialmente la primera enmienda, es plena libertad civil y plena libertad religiosa, separación entre la iglesia y el Estado. Ahora, yo quisiera leerles una cita que encontramos en el libro El conflicto de los siglos. Es un libro que todo adventista y no adventista debería leer. Fue escrito hace más de 120 años por la escritora Elena White. La iglesia adventista cree firmemente que este libro no es un libro sencillamente escrito por un autor humano. Creemos que Dios le dio información especial a Elena White para escribir este libro. Y si ustedes lo leen hoy en día, ustedes es como si estuvieran leyendo el periódico en muchos sentidos. Porque lo que ella predijo hace más de 120 años, muchas cosas están ocurriendo hoy tal cual ella lo escribió. En el libro El conflicto de los siglos, página 495, ella afirmó lo siguiente en cuanto a los fundadores de la nación de los Estados Unidos. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. ¿Qué es lo que quisieron evitar los fundadores de la patria de los Estados Unidos? Dice, procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Ahora, anoche mencionábamos que esta bestia que sube de la tierra tiene 2 cuernos como de cordero. Y vimos que estos 2 cuernos representan 2 reinos en una misma nación. Y nos dimos cuenta que en los Estados Unidos hay 2 reinos en una sola nación. Los reinos que reconoció Jesús, el Cordero de Dios. Los 2 reinos que él reconoció fue el reino de César y el reino de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora yo pregunto, ¿Dios estableció el gobierno civil, sí o no? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba delante de Pilato? Pilato le dijo a Jesús, tú no sabes que yo tengo poder para soltarte si quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Tú no tendrías ningún poder contra mí si no te fuese dado de arriba, dice él. ¿Por qué estaba gobernando Pilato? Porque Dios lo colocó para gobernar en asuntos ¿qué? Civiles. ¿Ustedes creen que Pilato reconoció eso? Sí lo reconoció. Porque 4 veces, cuando Jesús estaba ante los judíos, Pilato salió y públicamente dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre. Pilato sabía
que Jesús no había cometido ningún delito contra la ley civil de Roma. Y sin embargo, por la presión de la iglesia, Pilato finalmente entregó a la muerte a un hombre que él abiertamente proclamó ser inocente. Qué cosa impresionante. Y la historia se va a repetir. Ahora vamos a ver si los fundadores de los Estados Unidos reconocieron la idea de que en una nación debían existir lado a lado la iglesia y el Estado, no juntos, sino separados. Ahora, ustedes tienen en esa hoja que se les dio a la entrada, yo les mandé a entregar esa hoja para que pudieran seguir la cita, porque es mucho más fácil si ustedes pueden leerla con sus propios ojos, entra mucho mejor a la mente. Voy a leer de varios de los fundadores constitucionales de los Estados Unidos y vamos a ver si estos dos cuernos en realidad caracterizan a los Estados Unidos en el comienzo de su historia. Ahora, ustedes entienden que cuando vinieron los peregrinos no fundaron los Estados Unidos. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Porque una persona me decía, ay, pero Pastor Bor, usted dijo anoche que los Estados Unidos se iba a levantar cuando la primera bestia recibió su herida mortal, pero los Estados Unidos se levantó por allá en el año 1620. Pero es que en 1620 no había Estados Unidos. Los Estados Unidos solo se origina cuando declara su independencia de Inglaterra, cuando tiene su constitución y cuando tiene su acta de derechos. Es decir, cuando tiene documentos que oficialmente fundan la nación surge. Y ustedes dicen, pero el último documento fue en 1791 y en realidad la herida mortal fue en 1798. Así que Estados Unidos no se levantó después de 1798. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, que cuando nosotros ponemos una fecha, cuando se levanta una nación, esa nación antes de esa fecha ya se ha estado levantando el poder. ¿No es así? ¿O es que ustedes creen que Babilonia de repente vienen los medos y persas, no tenían ningún poder y de repente en el año 539, ¡pum!, ahora tienen todo el poder? No, antes de eso ya estaban, ¿qué? Ya estaban surgiendo, tenían rodeada la ciudad. Sencillamente en el 539 es cuando ascienden al poder. Pero es interesante entonces que los Estados Unidos se origina alrededor del mismo tiempo que la primera bestia recibe su herida mortal, está surgiendo al poder la segunda bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a leer primeramente de George Washington. Tres cosas quiero decirle en cuanto a George Washington. Número uno, fue el libertador de la patria. De esta patria, de los Estados Unidos. En segundo lugar, fue el primer presidente de los Estados Unidos en su época constitucional. Y en tercer lugar, tuvo el privilegio de presidir en la convención constitucional a donde se ratificó la Constitución de los Estados Unidos en Filadelfia en 1787. Es decir, un hombre muy importante. El libertador de la patria, primer presidente de los Estados Unidos y el que presidió la convención constitucional a donde se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Yo creo que sería bueno leer lo que él tiene que decir en cuanto a la iglesia y el Estado. ¿No les parece que sería buena idea? Vamos a leer esta cita de George Washington. Solo les estoy dando algunas muestras. Hay muchas más que esto. Pero no disponemos del tiempo para leer todas las citas. Tengo como 20 páginas de citas de los fundadores sobre cómo esta nación se fundó con la idea de que es una nación que se compone de dos reinos, la iglesia y el Estado, no juntos, sino separados. Así escribió George Washington. Nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución, que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que esta, es decir, que la Constitución iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. ¿Qué está diciendo George Washington? Dice, yo nunca hubiera firmado la Constitución si tuviera la menor idea de que eso le iba a quitar los derechos religiosos a cualquier iglesia. Sigue escribiendo. Y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general, ese es el gobierno federal,
así se llamaba en esa época, en que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y de toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ¿qué? ¿A cuál reino es ese? El civil, muy bien. Dice, cualquier persona que se porta como buen ciudadano, y ahora viene el otro reino, y que es responsable solo ante Dios por sus ¿qué? Por sus opiniones religiosas. ¿Cuál reino es ese? La iglesia, sí. Debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Yo pregunto, ¿está la idea de los dos reinos en esa cita? Portarse como buen ciudadano, pero solo responsable ante Dios por sus opiniones religiosas, sin que el poder civil pueda castigar a la persona por sus opiniones religiosas. Clarito en los escritos de George Washington. Ahora notemos lo que dijo Benjamin Franklin, un hombre muy interesante, un inventor. Tenía un sentido de humor muy interesante y se refleja en esta cita. Noten lo que dijo Benjamin Franklin. Cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. ¿Están de acuerdo con eso? Cuando una religión es buena, ¿se apoya a sí misma? ¿Cómo no? Pero ahora escuchen. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para apoyarla, es señal, creo yo, que es una religión mala. ¿Creía Benjamin Franklin en la separación de la iglesia del Estado? Sí. Para él, ¿qué es la definición de una religión buena? Una religión que se apoya a sí misma. ¿Cuál es una religión mala? La religión que tiene que apoyar al poder civil para que le ayude a cumplir su misión. Esa es una religión mala, según Benjamin Franklin. Y escuchen, está escribiendo en el contexto de la terminación de los 1260 años y en el contexto de la época colonial. Él sabía muy bien lo que había ocurrido en el pasado cuando la iglesia usaba el poder civil para cumplir sus propósitos. Ahora hablemos un poco de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, un hombre muy interesante. Si ustedes han visitado la ciudad de Washington, D.C., van a encontrar un monumento muy grande y hermoso en honor a Jefferson. Es un monumento a donde me gusta ir y sencillamente sentarme allí porque hay varias inscripciones en este monumento de mármol blanco. Inscripciones en cuanto a sus puntos de vista sobre la libertad civil y la libertad religiosa. Un día fui yo allá y decidí escribir con mi propia mano una de las declaraciones que se encuentran grabadas allí en el mármol blanco en el monumento a Jefferson. Lo que les voy a leer no lo copié de un libro, ni lo saqué de Wikipedia, ni de ninguna otra fuente, lo copié con mi propia mano. Yo lo traduje al español. Quiero que noten lo que dijo Thomas Jefferson. El omnipotente Dios creó la mente humana ¿qué? Libre. Ustedes lo tienen ahí en su hoja, ¿verdad que sí? ¿Está ahí? ¿No está? Tiene que estar. El omnipotente Dios creó a la mente humana libre. ¿No está? Bueno, entonces escuchen. Sigue diciendo. Todo intento de influenciarla, la mente, por medio de castigos o cargas temporales, es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. ¿Entendieron lo que dijo? Otra vez. El omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Y todo intento de influenciar a la mente por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Y luego escribió, ninguna persona se verá obligada a frecuentar
o apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. ¿Creía Thomas Jefferson en la separación de la iglesia del poder civil y plena libertad religiosa? ¿Cómo no? Espero que tengan esta siguiente cita, que es corta, donde dice: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. ¡Qué tremenda declaración! Cuando una iglesia enseña el error, tiene miedo de que la gente investigue lo que enseña la iglesia y descubra que es un error. Así que la forma en que se obliga a la gente a aceptarlo es por medio de penalidades civiles, como se hacía con la Inquisición. Si la persona no estaba de acuerdo con lo que enseñaba la iglesia y usaba argumentos bíblicos y decía: mira, la iglesia está equivocada en esta doctrina porque la Biblia enseña esto y esto y esto, ¿qué decía la iglesia? La iglesia decía: bueno, está bien, tú tienes derecho a tu opinión. ¿Eso es lo que decía la iglesia? No, la iglesia decía al emperador: mira, no está de acuerdo con la iglesia, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, hagámosle una inquisición y quemémoslo en la estaca. Usaba el poder civil para castigar opiniones religiosas. Los fundadores dijeron: eso no va a pasar aquí. En cuanto a los poderes legítimos del gobierno, Thomas Jefferson una vez escribió lo siguiente: los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. ¿Cuál es la función del poder civil? Del poder civil es ¿qué cosa? Castigar a los que ¿qué? A los que le hacen daño a los demás. Yo pregunto, si un hijo maltrata a los padres, ¿el poder civil tiene derecho de castigar a esa persona? Sí. Si una persona mata a otra, ¿el poder civil tiene autoridad para castigar a esa persona? ¿El gobierno debe proteger el matrimonio como una institución? Claro que sí, no lo ha hecho muy bien, pero debe hacerlo. ¿El gobierno tiene el deber de proteger la propiedad? Claro. ¿El gobierno tiene el deber de proteger la reputación? ¿Alguien lo puede llevar a usted a un tribunal si usted dice una mentira y le daña la reputación a una persona? ¿Cómo no? Es decir, el papel del gobierno es castigar acciones que le causan daño a los demás. Pero ahora fíjense lo que dijo Jefferson. Dijo: a mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba la billetera ni me quiebra la pierna. Yo le pregunto, ¿le causa daño a usted que su vecino crea que hay 1000 dioses? ¿Le rompe la pierna? ¿Le roba la billetera? ¿Le roba la esposa? ¿Le daña la reputación? No. Así que ¿puede el gobierno interferir en eso? No puede interferir en asuntos de religión. Saben que Jefferson también en muchos lugares de sus escritos condenó a los líderes religiosos que usaban el poder civil. Noten lo que dijo Jefferson en una carta a Van Humboldt en 1813. Dijo lo siguiente: creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. ¿Entiende lo que está diciendo? Dice: yo no veo ni un solo ejemplo donde un gobierno civil haya sido gobernado por un sacerdocio a donde la gente tenga libertad. En otra cita encontramos que Jefferson dijo: en todos los países y en todas las eras o las edades, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. ¡Qué cita tan extraordinaria! Yo pregunto, ¿creía Thomas Jefferson en la separación de la iglesia del Estado en sus escritos? ¿Creía que la iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado como Estado? ¿Que la gente tiene derecho a sus opiniones religiosas con tal que no le causen daño a otra persona?
¿Cómo no? Claramente en los escritos de Jefferson encontramos esta idea de dos reinos en una misma nación, pero no juntos, sino separados uno del otro. El gobierno no puede meterse en nada que tenga que ver religión. No puede hacer leyes que tengan que ver con religión. Ahora, había una sociedad bautista que en el año 1802 le escribió una carta a Thomas Jefferson, porque ellos estaban preocupados de que de alguna forma se les iban a quitar sus derechos y su libertad religiosa. Por lo tanto, le escribieron a Jefferson y le dijeron, ¿qué garantía tenemos nosotros de que no se nos va a perseguir por nuestras opiniones religiosas? Porque los bautistas fueron severamente perseguidos antes de que se estableciera los Estados Unidos. Así que ellos querían que Jefferson les dijera qué garantía había de libertad religiosa. Y encontramos que Thomas Jefferson les escribió una carta a la Asociación Bautista de Danbury, a donde mencionó lo que se menciona tan comúnmente hoy en día. Se habla del muro de separación entre la iglesia y el Estado. The wall of separation between church and state. En esa carta a la iglesia, a la Asociación Bautista de Danbury, fue que Jefferson usó esas famosas palabras. Quiero leerles esa cita que ustedes deben tener en su material. Dijo o escribió Thomas Jefferson, creyendo como ustedes, es decir, como esta sociedad bautista, que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios. ¿Puede el gobierno meterse en asuntos de religión, según Jefferson? No. Dice, creyendo como ustedes que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios. Y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y culto. Y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no nuestras opiniones. Yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura, eso es el Senado y la Cámara de Representantes, que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella. Y ahora escuchen, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Está claro? Jefferson creía en un muro de separación entre iglesia y Estado, porque él estaba escribiendo en una época cuando recordaban lo que había pasado en la época colonial. Recordaban muy vívidamente lo que había ocurrido durante los 1260 años. Es más, los 1260 años terminaron solamente 7 años después que se ratificó la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ellos estaban escribiendo en el contexto de la persecución que había existido por causa de la religión, usando el poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Y dijeron, en esta nación que estamos fundando, no va a ser así. Va a ser una nación distinta, donde se separa la iglesia del Estado. Ahora, ¿qué dijo Jaime Madison? Jaime Madison se conoce como el padre de la Constitución de los Estados Unidos. Fue el arquitecto de la Constitución, un hombre súper inteligente. Y fíjense lo que escribió. No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general, recuerden que eso es el gobierno federal, en que el gobierno general se entrometa con la religión. ¿Qué dice él? No hay ni una sombra de bien en que el gobierno federal se entrometa ¿en qué? En la religión. Aún la más mínima interferencia del poder civil en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente, ¿qué cosa? La libertad religiosa. Es más, en la próxima cita, Jaime Madison dijo que los Estados Unidos le estaba enseñando 2 grandes lecciones al mundo.
Lo que sucedió en los Estados Unidos en sus comienzos fue un experimento que estaba observando todos los países de Europa. Estaban mirando a ver cómo iba a funcionar este experimento, donde la gente se gobernara a sí mismo, donde el pueblo fuera los gobernantes a través de sus representantes, donde no había un rey que mandara o un papa que mandara en asuntos religiosos, sino que cada uno podía vivir de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. Fíjense lo que dijo o lo que escribió Jaime Madison en 1822. Dijo Madison: los Estados Unidos, le estamos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. Es decir, los gobiernos funcionan, ¿qué cosa? Mejor sin reyes y nobles que con reyes y nobles. Y luego escribe lo siguiente. Dice, el mérito se duplica, es decir, la lección se duplica por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno, más bien que con su ayuda. Qué tremenda cita, ¿verdad? Extraordinaria. Jaime Madison creía en la separación de la iglesia del Estado. A veces yo le pregunto a la gente, ¿a cuántos reinos perteneces tú en los Estados Unidos? Bueno, yo soy nacido en los Estados Unidos. Yo nací en Wisconsin. Así que yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Pero también soy miembro de la iglesia adventista. También soy ciudadano de la iglesia. En una misma nación. Y tengo un pasaporte que me permite viajar a todo el mundo. Y tengo mi pasaporte, la sangre del Cordero, que me garantiza el viaje al cielo. Así que estoy en una nación, pero en esa nación soy ciudadano de dos reinos. Porque soy ciudadano de los Estados Unidos y soy ciudadano también de la iglesia. Cuando fui bautizado llegué a ser miembro de este reino de la iglesia. Ahora hablemos de Juan Adams. También fue presidente de los Estados Unidos. En el año 1797, solo un año antes de la herida mortal, Juan Adams firmó una ley que le fue enviada por el Senado de los Estados Unidos, que se conoce como el Tratado de Trípoli. Y voy a leerles solo una frase de este tratado, y esto ha sido criticado severamente por las personas hoy en día que creen que la iglesia debe poder usar el poder civil para cumplir su misión y sus propósitos. No les gusta el Tratado de Trípoli. Y ustedes dicen, ¿por qué a los conservadores radicales no les gusta esta ley? Porque todavía es ley, porque nunca se revocó. Fíjense lo que dice esta parte del Tratado de Trípoli que es tan controversial. El gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. ¿Qué? El gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. ¿Saben por qué no? Porque si los Estados Unidos estuviera fundado sobre la religión cristiana, eso sería inconstitucional, por la que la Constitución prohíbe que el gobierno se entrometa para favorecer a una religión por encima de otra. Así que si los fundadores hubieran dicho que el cristianismo es la religión oficial del país, hubieran estado negando lo que ellos mismos enseñaron, que el gobierno federal no puede decir que esta es una nación cristiana, que no es cristiana. El gobierno existe para gobernar en asuntos civiles, sencillamente. Ahora, lo interesante es que este Tratado de Trípoli fue llevado al Senado. Y el Senado votó unánimemente a aprobar esta ley del Tratado de Trípoli. No solo eso, se le dieron copias escritas a todos los senadores. Se publicó el Tratado de Trípoli en los periódicos de Filadelfia y de Nueva York, que eran las ciudades grandes en esa época. Ni una sola persona se quejó.
Ni nadie le mandó cartas al editor diciendo cómo se atreven a decir que esta nación no fue fundada sobre la religión cristiana. Escuchen, mis hermanos y hermanas, esta no es una nación cristiana, es una nación compuesta mayormente de cristianos. Es muy distinto eso. Porque si fuera una nación cristiana oficialmente establecida, entonces estaría el gobierno federal favoreciendo una religión por encima de las demás religiones. Y vamos a encontrar, cuando estudiemos la primera enmienda, que eso sería inconstitucional. Ahora hablemos un poco de la primera enmienda a la Constitución. Saben, los padres fundadores, como hemos leído, creían en la libertad civil y religiosa, la separación de la iglesia y del Estado. Pero la primera enmienda a la Constitución especialmente contiene los dos cuernos como de cordero, libertad civil y libertad religiosa. Ahora vamos a notar la primera enmienda a la Constitución. Y recuerden, es parte de la Constitución. Dice, no, una enmienda, eso es un apéndice a la Constitución. No es un apéndice. Es parte de la Constitución. Fíjense lo que dice la primera enmienda. Algunos dicen la separación de iglesia y Estado no se encuentra en ninguna parte de la Constitución. Y es verdad que no se consigue la frase separación de iglesia y Estado o muro de separación entre la iglesia y el Estado. Eso no aparece en la Constitución. Así que algunos dicen la idea de separación de iglesia y Estado no es parte de la Constitución. Pero mis hermanos y hermanas, el concepto está en la Constitución. Vamos a leer la primera enmienda. Ustedes lo tienen ahí en su hoja. El Congreso no hará ninguna ley. ¿Qué significa la palabra ninguna? Ninguna significa. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Fíjense que la primera enmienda nos dice que el Congreso no hará ninguna ley que establezca una religión por encima de otra o que favorezca a una religión por encima de otra. No, la palabra religión no tiene artículo definido ni artículo indefinido. Es decir, la primera enmienda dice, Congress shall make no law respecting an establishment of religion. Es decir, el Congreso no puede hacer ninguna ley que tenga que ver con religión. No puede establecer ninguna observancia religiosa. En otras palabras, el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión, ni que prohíba, ¿qué cosa? La libre práctica de la misma. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, no puede hacer ninguna ley a donde se establezca alguna observancia religiosa, ni puede prohibirle a la gente que practique libremente su religión. Está terminantemente prohibido en la primera enmienda de la Constitución. Pero ahora aquí viene lo interesante. Yo pregunto, si el Congreso de los Estados Unidos redactara una ley dominical, ¿sería inconstitucional? Una ley donde el Congreso diga, toda la nación tiene que guardar el domingo. ¿Sería esa una violación? ¿Sería inconstitucional esa ley? Sí, porque la primera enmienda dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión. Y poner el domingo como día de reposo sería establecer religión. Ahora yo pregunto, si el Congreso hiciera una ley que le prohíba a la gente guardar el sábado, ¿sería inconstitucional? Sí, porque prohibiría la libre práctica de la religión. Es decir, el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión o que prohíba que usted practique su religión. Una ley dominical sería establecer religión, una ley en contra de observar el sábado sería prohibir que usted practique su religión. Pero aquí viene el asunto impresionante. La Biblia, y tiene que venir mañana. No pierda mañana, porque mañana es la clave. Vamos a alcanzar el clímax de esto y luego los últimos dos temas, el viernes en la noche y el sábado en el culto divino, vamos a hablar del tiempo de angustia que va a venir después del sellamiento. Son dos temas importantísimos. La gente ni tiene la menor idea de lo que va a suceder. ¿Saben por qué? Porque los cristianos hoy en día dicen, yo me voy en el rapto. Y entonces me voy en el rapto y en la tribulación, eso es para los judíos que se quedan acá. Ellos no han sufrido suficiente, aquí que sufran un poco más.
Y como no esperan estar aquí en la tribulación, no van a tener la preparación necesaria para pasar por ese tiempo terrible. Así que no se pierdan mañana en la noche. Nosotros vamos a hablar, mañana en la noche vamos a hablar un poco más de este asunto del sello de Dios, la marca de la bestia, lo que es constitucional e inconstitucional. Y ustedes dicen, pero Pastor Bor, es ridículo eso de que los Estados Unidos vaya a hacer una ley que todos tienen que guardar el domingo y una ley que diga que nadie puede guardar el sábado. Eso es claramente inconstitucional. Y yo estoy de acuerdo. Pero yo les pregunto, ¿el símbolo en el libro de Apocalipsis contempla eso? Es una bestia que tiene 2 cuernos como de ¿qué? De cordero. No se quiebran los cuernos. No se quiebran los cuernos. Están ahí. Pero mientras tiene los cuernos, ¿qué hace? Habla como dragón. Es decir, lo que va a suceder es que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a declarar que leyes inconstitucionales son constitucionales. De esa manera va a repudiar los 2 principios. Va a decir, todavía creemos en esos 2 principios, pero los va a negar en la práctica. Va a profesar una cosa y va a practicar otra cosa. Los Estados Unidos, como muchos otros países, tiene 3 ramas de gobierno. Tiene el poder legislativo. El poder legislativo redacta las leyes. Tiene el poder ejecutivo que hace cumplir las leyes. Y tiene el poder judicial, primordialmente la Corte Suprema, que interpreta las leyes para determinar si esas leyes son constitucionales o no. Ahora yo pregunto, ¿cuál de las 3 ramas de gobierno es más poderosa? Algunos dicen, pues tiene que ser el Ejecutivo porque hace cumplir las leyes. Otros dicen, no, es el Congreso porque el Congreso redacta las leyes. La rama de gobierno más poderosa es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y ustedes dicen, ¿pero por qué, pastor? Les explico. Porque el Congreso puede redactar una ley, pero si la Corte Suprema dice que no es constitucional, la ley no va. ¿Están entendiendo? Es decir, el Congreso puede redactar una ley inconstitucional, pero si la Corte Suprema dice que esa ley inconstitucional es constitucional, no hay una corte o un tribunal al cual pueda apelar usted más alto que el tribunal, que se compone de 9 jueces. Y si ustedes no creen lo que yo estoy diciendo, posiblemente ustedes recuerden la elección del año 2000, cuando estaban compitiendo Al Gore y George Bush. ¿Recuerdan lo que pasó en la Florida, la debacle en la Florida? Donde estaban mirando las tarjetas para ver cuál candidato habían ponchado la tarjeta. Y pasaron semanas y habían abogados involucrados. Un abogado iba a este tribunal y el otro contestaba con el otro tribunal. Y estaban discutiendo por semanas quién había ganado la elección. Finalmente el caso terminó en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo, ganó George Bush, caso cerrado. ¿A dónde se podía apelar esa decisión? A ninguna parte. La Corte Suprema de los Estados Unidos eligió al presidente de los Estados Unidos en el año 2000. Ese es el nivel de poder que tiene la Corte Suprema en este país. Y si no creen que la Corte Suprema tiene tremendo poderío, el 26 de junio del año pasado, del año 2015, da la casualidad que es el día de mi cumpleaños. Es un día famoso, pero al mismo tiempo un día que vivirá en la infamia. Ese día, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un voto de 5 contra 4, porque solamente es una simple mayoría, y la ley va. En ese día, la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual a nivel federal en todos los Estados Unidos de América. ¿Dónde está la apelación? En ninguna parte. No hay dónde apelar esa decisión, porque la Corte Suprema es el último tribunal a donde la gente puede ir a apelar.
Ahora yo vuelvo otra vez al asunto del sábado y el domingo. ¿Qué sucedería si el Congreso redacta una ley que dice que todos tienen que guardar el domingo y va a la Corte Suprema? Todo el mundo sabe que es inconstitucional una ley dominical, porque es establecer religión. Pero ¿qué sucede si la Corte Suprema dice que esa ley inconstitucional es constitucional? La ley va. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir, mis hermanos y hermanas. La Corte Suprema tiene 9 jueces. Ahora tiene 8 porque el juez Scalia murió. Y ahorita hay un debate entre republicanos y demócratas sobre quién va a ser elegido como sucesor. La Corte Suprema tiene en el presente 5 jueces que son católicos romanos. Y si el juez que propuso el presidente Obama gana, es un judío, serían 4 judíos y 5 católicos romanos en la Corte Suprema. Pero no hay seguridad de que se va a elegir este judío como miembro de la Corte Suprema. Podría ser otro católico romano. Cuando estaba Scalia, eran 6 de los 9 jueces que eran católicos. ¿Y cuál es la forma de pensar de la Iglesia Católica? La forma de pensar es que la Iglesia tiene derecho de usar el poder civil para imponer sus prácticas religiosas. ¿Y saben lo que es más insólito, mis hermanos y hermanas? En septiembre del año pasado yo tuve el privilegio de estar en Filadelfia. Preparamos un DVD especial que ustedes recibieron gratuitamente. Si no lo han recibido, pasen por allá, por la mesa atrás. Un DVD especial que preparamos para esa ocasión. Repartimos 120,000 en 4 días allá. Lo dimos a sacerdotes, a monjas, a gobernantes, a todo el que nos encontrábamos le dábamos ese DVD. 2 horas presentando el sábado de Génesis y Apocalipsis y 2 horas una síntesis de lo que yo les estoy dando aquí en estas noches. Lo insólito fue cuando el Papa, que no cree en el sistema de gobierno de este país, porque este país dice que la Iglesia y el Estado deben estar, ¿qué? Separados. Pero el Papa dice, no deben estar separados, deben estar unidos. Porque el papado es una combinación, es un Estado y también es ¿qué? Una iglesia. ¿Ustedes conocen alguna otra iglesia cristiana que sea un Estado y una iglesia? No hay más. Solo la iglesia romana es una iglesia y un Estado. Eso es lo que significa la palabra papado. La palabra papado no es la iglesia católica. Como iglesia, papado significa un sistema que une el poder civil con el poder religioso. Y la herida mortal significa que el poder civil es quitado. Ya no puede usar los gobiernos del mundo. Pero va a llegar el momento en que la herida mortal se va a sanar, según dice la profecía. Y ahí se para el Papa, enfrente de Constitution Hall, donde se firmó el Acta de la Independencia, a donde se ratificó la Constitución de los Estados Unidos, a donde se ratificó el Acta de Derechos o Bill of Rights, ahí mismo, enfrente del edificio, a donde se ratificaron los documentos que establecieron los principios sobre los cuales está edificada esta nación, y dio su discurso enfrente de centenares de miles de personas que estaban reunidos allí. Mis hermanos y hermanas, yo no tengo dudas de que nosotros estamos viviendo en el umbral de grandes cosas que están por ocurrir en este mundo. Ahora, quiero mencionar que cada vez que el poder civil legisla religión, el resultado es persecución. Saben que hay 2 historias bíblicas, y esto las vamos a mirar más en detalle el sábado por la mañana. Hay 2 historias del libro de Daniel que ilustran lo que sucede cuando el poder civil legisla religión o prohíbe que la gente practique su religión. Dicho sea de paso, antes de decirles cuáles son esas 2 historias del libro de Daniel, vale decir que la primera enmienda también garantiza derechos civiles. Después, ustedes notaron aquí que después que la primera enmienda dice que el Congreso no hará ninguna ley que establezca religión, ni que prohíba el libre ejercicio de la religión, luego sigue diciendo la primera enmienda, dice, ni que coarte la libertad de expresión. ¿Es un derecho civil eso? Ni la libertad de la prensa es un derecho civil. Ni la libertad de reunirse pacíficamente es un derecho civil. Ni que prohíba
a la gente que le pida al gobierno que se le haga justicia. ¿Eso es un derecho civil? ¿Cómo no? La primera enmienda garantiza derechos religiosos y derechos civiles. Los dos cuernos como de cordero. Una nación con dos reinos separados, no juntos. Las dos historias son Daniel 3 y Daniel 6. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor levanta una imagen y manda a todos a adorar la imagen. Yo pregunto, ¿aquí el gobernante civil está legislando religión? Sí, está estableciendo religión. Hace una imagen de todo el mundo a adorar. Y el que no adora, ¿qué pasa? Va a ser muerto. ¿Qué sucedió como resultado del gobernante civil imponer religión? Persecución. Pero Daniel 6 ilustra la otra cara de la moneda. Porque en Daniel 6 el rey Darío no está estableciendo religión, sino que está prohibiendo que la gente practique su religión. Dice, por 30 días nadie puede hacer una petición a nadie, sino a mí el rey. Está prohibiendo que la gente ore. No les está diciendo ora de esta manera, sino no puedes orar. Es una violación de la segunda cláusula de la primera enmienda, prohibiendo el libre ejercicio de la religión. Y yo pregunto, ¿qué hizo Daniel? Daniel dijo, no ofendamos al rey. No hay necesidad. Dejemos las ventanas cerradas. Porque no hay necesidad de ofender al rey. Cerremos. No. ¿Qué hizo? Como solía hacer de costumbre, 3 veces por día, abrió las ventanas de par en par. ¿Qué le pasó? Cuando el poder civil hizo esta ley prohibiendo que practicara su religión, vino ¿qué cosa? Persecución. Cuando la iglesia usa el poder civil para imponer sus creencias y sus prácticas, viene automáticamente la persecución. Y la Biblia nos dice que el poder papal va a recuperar la espada que perdió. Y el poder civil lo va a soltar del cautiverio, lo va a soltar de la cárcel. Y su dominio no solo será en Europa, sino su dominio será global. Porque la Biblia dice que toda la tierra, todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Yo vi cómo eso puede cumplirse muy bien cuando estuvimos en Filadelfia. Más de 1 millón de personas esperando la procesión papal que venía a un concierto especial el sábado por la noche. Millones de personas ahí a lo largo de la carretera por donde iba a llegar el Papa. Ustedes hubieran escuchado la gritería. El representante de Dios, el vicario de Dios, decía la gente. Millones. De toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todas las religiones estaban presentes allí. Es más, los pastores protestantes hoy están haciendo viajes a Roma. Los grandes pastores, Joel Osteen, Rick Warren, entre otros, James Robinson, Tony Palmer. Yo podría mencionarles, tal vez algunos de ustedes nunca han escuchado estos nombres. Son los grandes evangelistas protestantes de la televisión haciendo viajes a Roma y expresando su admiración por esta iglesia romana. Ciertamente, hermanos y hermanas, estamos viviendo al final de la cadena profética. Vamos a repasar la cadena. Mi esposa me dice que yo repaso mucho. Amén. Yo le digo a mi esposa, mira, ¿cómo tú crees que el loro aprende a hablar? Repitiendo, ¿verdad que sí? Vamos a la cadena. ¿Dónde comienza la cadena? Babilonia. Luego, Medo-Persia. Luego, Grecia. Luego el imperio romano. Luego, ¿qué pasa con el imperio? Se divide. Luego, gobierna el cuerno pequeño. ¿Cuánto tiempo? 1260 años. ¿Cuándo es que recibe su herida mortal? 1798. ¿Qué nación se levantó alrededor del mismo tiempo? Los Estados Unidos. ¿Con qué principios? Separación de la iglesia y el Estado. Libertad civil y libertad religiosa. ¿Cuál es el siguiente paso que falta? El momento cuando se sane la herida y se escape este sistema de cautiverio. Es el último evento en el drama. Estamos al final, al puro final de la cadena profética.
Mis hermanos y hermanas, nosotros debemos consagrarnos al Señor, porque estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este planeta. Estoy convencido por todas las señales que vemos. Si hubo un tiempo en que nosotros debemos hacer una consagración sin reservas al Señor, es ahora en este tiempo. Porque va a venir el tiempo cuando va a ser mucho más difícil hacerlo. Dice la sierva del Señor que lo que no hicimos en tiempos de prosperidad, tendremos que hacerlo bajo las circunstancias más difíciles. ¿Para qué vamos a esperar hasta el momento cuando tengamos circunstancias difíciles? Hagámoslo ahora, mientras tengamos libertad civil y religiosa. ¿Entendieron lo que estudiamos esta noche? Amén. Ahora, no se pierda mañana en la noche. Es el mejor tema de todos. De todos hasta donde hemos ido, ¿no? Porque entonces el del viernes es mejor todavía. Y el de sábado a la mañana, el clímax. Esperamos que todos asistan. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la palabra profética más segura, más permanente. Podemos seguir la cadena, no hay que adivinar. Tú lo has delineado, eslabón tras eslabón de la cadena. Podemos seguir la secuencia, sabemos exactamente dónde estamos. Pero no es suficiente saber a dónde estamos, sino estar de parte del Señor Jesús. Te ruego, Señor, que bendiga a todos los que están reunidos aquí. Si hay alguna persona que pertenece a esta iglesia, a la iglesia romana, te ruego, Señor, que tú les muestres la verdad de lo que hemos estudiado. Que no se ofendan, porque no es personalmente con ellos, es el sistema que menciona la Sagrada Escritura. No las personas, porque hay muchas personas sinceras en el sistema. Ayúdales a entender esto. Y antes que termine esta serie, que tomen una decisión, que van a salir de ese sistema, como tú haces el llamado, para ingresar al pueblo de Dios. Gracias, Padre, por habernos acompañado, por escuchar nuestra oración, porque te lo imploramos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.